Bueno, buenas noches, yo soy Jaime Tallero de Lama, soy Managing Partner y fundador de New Sports Law, que es una boutique especializada en derecho deportivo, y soy experto en derecho deportivo, abogado y consultor. ¿Cómo está regulado el VAR? El árbitro tiene plena discrecionalidad para decidir cuándo acudir al VAR. ¿Qué sucede si el VAR le brinda una recomendación? ¿El árbitro puede tomar una decisión contraria? A ver, ¿cómo está regulado el VAR? Esta es una pregunta bastante interesante. El VAR no es algo que se haya inventado la FIFA solamente. El VAR está regulado por la IFAB. La IFAB es la International Football Association Board, o conocida también como la International Board, que es la que pone las reglas de juego, ¿no? Es una asociación privada que está formada por las cuatro confederaciones o federaciones históricas, ¿no? Que son la de Inglaterra, Irlanda, Gales, y la misma FIFA, ¿no? Que son las que ponen las reglas del juego. Entonces, es la IFAB, la International Football Association Board, la que ha regulado el VAR. El VAR está regulado en las reglas de juego, específicamente en la regla 5.4, ¿no? Entonces, si el árbitro tiene plena discrecionalidad para decidir cuándo acudir al VAR o no, el VAR interviene específicamente en cuatro casos y solamente en cuatro jugadas, digamos, son en las que puede intervenir el VAR, que son los goles, los penales, las tarjetas rojas y las confusiones de identidad. Solamente en esos cuatro casos es que el VAR puede intervenir. Entonces, el VAR se creó para intervenir en casos de error claro, obvio y manifiesto. Esto es lo que dice la regla, ¿no? Error claro, obvio y manifiesto. O en un incidente grave inadvertido. Bien, de eso se trata. Entonces, solamente en esos cuatro casos, cuando hay un error claro, obvio, manifiesto o un incidente grave inadvertido, es que el VAR puede intervenir. Entonces, no es que el árbitro pueda decidir eh, que el VAR intervenga o que le asista el VAR en cualquier jugada, ¿no? Como decíamos, solamente en cuatro casos específicos que son los goles, las tarjetas rojas, los penales y las confusiones de identidad. El VAR interviene, esto es, asiste al árbitro ante ese error claro, obvio, manifiesto, ¿no? Se comunica con el árbitro central en cualquiera de estos cuatro casos y es el árbitro en cancha quien finalmente decide, ¿no? El árbitro decide cuándo acudir a mirar esa jugada, a chequearla en la pantalla, pero en esos cuatro casos está en permanente comunicación con el árbitro asistente del VAR. Eh, por lo tanto, ¿qué sucedería si el VAR le brinda una recomendación y el árbitro mm, podría decidir lo contrario? Sí, por supuesto que puede decidir lo contrario. De hecho, quien manda finalmente en la cancha, por mucho que el VAR le haga una recomendación, es el árbitro, ¿no? Es el árbitro quien tiene la decisión final. ¿Cómo se designan las ternas arbitrales para los partidos de clasificación Conmebol? Atendiendo a los antecedentes del árbitro, la Federación Peruana de Fútbol puede cuestionar la capacidad o probidad del árbitro principal designado. Bien, las ternas tienen una forma de designación que entiendo que para esta eliminatoria no ha variado mucho las reglas. Normalmente se hace por sorteo, es la comisión de arbitraje de la Conmebol la que realiza el procedimiento para designar a las ternas arbitrales para cada partido, ¿no? Entonces, eh, atendiendo a los antecedentes del árbitro, ¿se podría cuestionar esa capacidad o esa probidad? Mira, la verdad es que estas cuestiones de designación de los árbitros tienen mucho que ver también con un poco de política al interior de Conmebol. Esto es cuál es el peso dirigencial que tiene cada federación, ¿no? Entonces, la Federación Peruana de Fútbol podría cuestionar la capacidad de un árbitro específico designado. Lo de la probidad es una especulación, ¿no? Es una especulación, así que, en fin, podríamos dejarlo entre paréntesis, pero cuestionar la capacidad, sí, fíjate, en el último caso, en el caso de Julio Bascuñán, la designación de la terna arbitral llegó a conocimiento de la Federación Peruana de Fútbol el 25 de septiembre. O sea, desde el 25 de septiembre ya se sabía quién iba a ser el árbitro y nadie
advirtió un posible conflicto en la federación quiero decir, ¿no? Nadie advirtió una posible, un posible mal arbitraje, atendiendo, como bien dices, a los antecedentes de Julio Bascuñán, que no es la primera vez que tiene un arbitraje polémico o por lo menos cuestionado, ¿no? Entonces, ¿la Federación Peruana de Fútbol podría haber dicho algo? Sí, por supuesto, podría haber dicho algo, ¿no? Podría haber enviado una carta, podría haber advertido, por ejemplo, aquello que se venía especulando, ¿no? Que la siguiente fecha es con Chile y por lo tanto su nacionalidad, pues, tomando en cuenta su nacionalidad, sería mejor que no sea quien arbitre. Aquí yo, cuando me han estado preguntando sobre el tema, siempre digo lo mismo, sería interesante volver a esa regla no escrita que hubo un par de eliminatorias antes, en las que no se programaba árbitros de la nacionalidad o cuya nacionalidad fuera la de el siguiente rival, ¿no? Eso se hizo, como te digo, con una norma no escrita, digamos, un acuerdo no escrito, y no se programaban árbitros, o sea, era imposible programar a un árbitro chileno, en este caso, por ejemplo, para el partido Perú-Brasil, si la siguiente fecha era con Chile, ¿no? Pero eso no se ha hecho, nadie lo advirtió en la federación, se pasó por alto el tema, insisto, sabiéndolo desde el 25 de septiembre, y bueno, los resultados son los que fueron, ¿no? Pero como te digo, tiene mucho que ver con el peso dirigencial, ¿no? Con el peso dirigencial que se tenga al interior de Conmebol. ¿Qué acciones se pueden revisar luego de finalizar un partido? ¿Es posible reclamar y cambiar el resultado de un partido? ¿Cuáles son los procedimientos y quién está legitimado para iniciarlos? A ver, ¿qué se puede revisar después del partido? Esto es interesante, esto es interesante. Eh, en verdad, las decisiones del árbitro, como lo dice el artículo 23 del Código Disciplinario de Conmebol, las decisiones del árbitro dentro de la cancha son finales, ¿no? Son finales. El artículo 23 del reglamento disciplinario lo dice, ¿no? Es más, lo voy a leer. Artículo 23, decisiones tomadas por el árbitro. Las decisiones adoptadas por el árbitro en el terreno de juego son finales y no son susceptibles de revisión por los órganos judiciales de Conmebol. Únicamente las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas por el árbitro podrán ser revisadas por los órganos judiciales exclusivamente en la incorrecta identificación de la persona sancionada, en cuyo caso se expedientará al verdadero infractor. 3. Se admitirán exclusivamente denuncias o reclamaciones contra el resultado de un partido en el cual hubiera influido una decisión de un oficial de partido, este es un árbitro, en supuestos de corrupción arbitral. Entonces, como se puede apreciar, lo único que se puede revisar post partido son las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas por el árbitro cuando se trata de la incorrecta identificación de la persona sancionada, ¿no? Solamente allí. Entonces, eh, tu pregunta era, ¿qué acciones se pueden revisar luego de finalizado un partido? Las acciones en sí mismas no se revisan, ¿no? Lo que se revisa son las consecuencias jurídicas de aquellas decisiones que ha tomado el árbitro y exclusivamente cuando se trata de, de la confusión en la identidad de una persona sancionada, ¿no? Eh, ¿Es posible reclamar y cambiar el resultado de un partido? No, no, no se puede reclamar. Ahora, ciertamente hay un antecedente, pero este antecedente tiene que ver con aquello que dice aquí, por ejemplo, el código de Conmebol, referido a las cuestiones de corrupción arbitral, ¿no? Hay un antecedente que fue, si no me equivoco, en el año 2016, sí, en el año 2016, en un partido Sudáfrica-Senegal, el árbitro Joseph Lampi, ¿no?, cobró un penal, por decirlo de alguna manera, escandaloso, ¿no? Manipuló de alguna manera el resultado del partido, esto fue lo que finalmente se dijo, y este árbitro fue sancionado de por vida, ¿no? Fue sancionado de por vida y se ordenó que este partido clasificatorio para el Mundial de Rusia, en la Confederación Africana, se repitiera. De hecho, se repitió, se repitió. Este es el único antecedente que yo he podido encontrar de este tipo de casos, pero como te digo, porque tiene que ver, o tenía que ver, aunque nunca se dijo de manera clara, con una cuestión de corrupción arbitral, ¿no? Entonces, ¿se puede cambiar el resultado de un partido? En principio no.
En principio no se puede, si estamos hablando del partido Perú-Brasil, por ejemplo, no, a menos que se pruebe una cuestión pues de corrupción arbitral, de amaño de un partido por una cuestión de apuestas, qué sé yo, ¿no? Pero si no, no se puede cambiar el resultado del partido. Ahora, ¿cuál es el procedimiento y quién está legitimado para iniciar este procedimiento? El procedimiento es hacer una queja, ¿no? Una protesta, en este caso ante Conmebol y ante FIFA, ¿no? Porque FIFA finalmente es el organizador de las clasificatorias, sin embargo, quien designa a los árbitros, quien organiza esta parte de la competición es Conmebol, ¿no? Y se inicia una protesta o una queja, como te digo, ante Conmebol y ante FIFA. ¿Quién es el legitimado? El legitimado es la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Que puede, con esa queja, con esa protesta, buscar la inhabilitación del árbitro, como en el antecedente que les comentaba de Joseph Lampi, ¿no? Eh, Se ha hecho eso. Entiendo que la Federación Peruana de Fútbol ha enviado una comunicación a Conmebol con copia a FIFA, precisamente, digamos, informando esto a la FIFA con el respaldo de los audios del VAR y los videos, etcétera, para cuestionar un poco la actuación del árbitro, ¿no? Pero insisto, esto debió haber comenzado desde mucho antes, con los antecedentes que se tenían del árbitro. Esto debió haberse, por lo menos, puesto en tela de juicio desde el 25 de septiembre que se conoció quién iba a ser el árbitro, ¿no? No me cabe duda de que si esto se hubiera advertido desde antes, no hubiera sucedido una cosa como la que sucedió en el partido pasado, ¿no? Durante el partido y a la salida del árbitro se expresaron diversos comentarios y suspicacias respecto al árbitro Julio Bascuñán y su nacionalidad. ¿Es posible sancionar a los hinchas por insultos, comportamientos antideportivos o actos xenofóbicos? ¿La Federación Peruana de Fútbol puede ser responsable por los actos realizados por sus hinchas? ¿Qué sucedería si se comprueba que las personas que realizaron estos actos forman parte de la Federación Peruana de Fútbol? Sí, es verdad que se comenzó a especular un poco respecto al árbitro Bascuñán y su nacionalidad y que por supuesto la siguiente fecha tocaba un partido Chile-Perú, ¿no? Porque entiendo que es en Santiago. Eh, ¿Es posible sancionar a los hinchas por insultos, comportamientos antideportivos o comportamientos xenófobos? Es posible, sí. Lo que sucede es que, claro, ahora se ha jugado sin público y esas conductas no se han realizado al interior del recinto deportivo y tampoco en la zona de influencia. Bueno, yo vi las imágenes cuando salía el árbitro y sí algunos hinchas, en un número muy pequeño, estaban afuera esperando que salga y comenzaron a insultar y esto, ¿no? Pero en principio, si no ha habido disturbios, si es una cosa absolutamente controlable, digamos, no debería pasar de allí. Pero ¿se puede sancionar? Sí, por supuesto que se puede sancionar, ¿no? Se puede sancionar y es más, la Federación Peruana de Fútbol, atendiendo a la segunda parte de la pregunta que me hacías, podría ser responsable por estos actos, ¿no? Porque cuando se realizan estos actos dentro del recinto deportivo, o sea, en pleno partido por la hinchada, se suele sancionar a las federaciones. Bueno, y si se realizan en la zona de influencia, que es un cierto número de kilómetros alrededor del recinto deportivo, también porque se supone que está bajo el control de la federación anfitriona en ese momento. Entonces, digamos que en una situación normal, no, en una situación en la que hubiéramos tenido un partido con hinchas, etcétera, y quizá podría haber sucedido algo así y podría haber habido alguna sanción para la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Esto, como te digo, depende del momento y el lugar en que sucedan esos acontecimientos. Ahora, ¿qué sucedería si se comprueba que las personas que realizaron estos actos forman parte de la Federación Peruana de Fútbol, o sea, son oficiales, ¿no? Eh, Allí a esa persona, a ese oficial, según el código disciplinario de FIFA y también el código disciplinario de Conmebol, se les puede sancionar desde una amonestación hasta incluso de por vida, ¿no? Por el agravante, además, de ser parte de la delegación oficial de la Selección Peruana de Fútbol, ¿no? Entonces, sí, se arriesgarían a una sanción que podría ser ejemplar en este caso. Antecedentes en ese sentido hay muchos, ¿no? En ese sentido hay muchos. Incluso en la liga local, ¿no? Ha habido sanciones, por ejemplo, a clubes cuando han tenido a su cargo la localía,
de un partido y se han realizado pues disturbios afuera o ha habido actos de este tipo, ¿no? También, no sé si recuerdas la final de la Copa Libertadores de hace 2 años, ¿no? Que terminó jugándose en Madrid por unos disturbios que hubo en las afueras del estadio, ¿no?